tengo que remontar a muchos años atrás, pues quizás más de 15 años, cuando empezó a trabajar en la asesoría jurídica. Desde Cáritas me dijeron, pues si tienes alguna duda, necesidad de apoyo, pues puedes contar siempre con Josito, aunque él está en Madrid. Y quizás esta sea una forma de definir al ponente con el que hoy contamos. Es aquella persona con la que se puede contar cuando estamos hablando de exclusión, cuando hay que pelear por aquellas personas que se encuentran en situación de exclusión. Ya comenzó a trabajar con los menores allá en los años 80, desde la Coordinadora de Barrios de Madrid, con drogodependientes en los difíciles años 80, el tema de la heroína, en los barrios, en el barrio de Arenas. En prisión, Josito siempre dice que la prisión es una expresión última de la pobreza. Con el tema de los extranjeros, como expresión también de pobreza, sobre todo en el caso de los extranjeros en situación irregular. Pues bien, todo este quehacer de Josito se enlaza en un sustrato religioso importante, en profundas convicciones religiosas. Cuando le pedía a Belén que se presentara, él se definía como un cura de Vallecas. Además es teólogo en la Universidad Pontificia en Madrid. Tiene además, todo su quehacer está profundamente marcado desde el punto de vista teórico. Se señala que las acciones tienen que estar sustentadas desde la teoría, una teoría convincente, fuerte. Él es impulsor, miembro de distintas plataformas, como la plataforma de Ni un Mantero Más en prisión o la actual de Salvemos la Hospitalidad, y es también impulsor de la figura de la mediación penal y penitenciaria, entendiendo que las personas deben resolver sus conflictos intentando el acercamiento y no desde el distanciamiento. Pues bien, contamos por tanto esta tarde con el hacedor y con el pensador Josito, y una vez más, muchas gracias, Josito. Pues muchas gracias a ti por esta presentación tan cariñosa, y muchas gracias también a Cáritas de Salamanca, que yo no vengo, porque estoy encantado, me siento absolutamente en familia, y estar en este espacio pues no me supone el más mínimo esfuerzo, porque estoy encantadísimo de compartir con vosotros, bueno, pues lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno experimenta. Y el tema que me habéis propuesto y del que me voy a ocupar va a ser el compartir con vosotros en este rato algunas reflexiones sobre una lectura creyente de la pobreza, de la exclusión social, de esta situación de crisis que estamos viviendo. Y acentúo mucho lo de la lectura creyente porque, además de ser necesarios instrumentos económicos, macroeconómicos, estadísticos y demás, los creyentes necesitamos también ponernos las gafas de la fe para descubrir desde la realidad, que es un lugar de Dios, qué es lo que nos reclama en este momento. Y ciertamente que yo creo que nos está reclamando muchas cosas y andamos un poquito sordos a veces ante esas demandas de Dios en la realidad, que es una forma de hablar también. Yo voy a formular en esta propuesta que comparto con vosotros y vosotras de lectura creyente 4 gestos de audacia que necesitaríamos vivir como creyentes y como iglesia. Yo utilizo una clave evidentemente confesional. 4. Y voy a tratar de desarrollar estos 4 gestos de audacia que necesitamos para hacer una auténtica lectura profunda, creyente de la realidad que nos toca vivir en este momento. La primera de ellas es la audacia de conocer, de atrevernos a saber. El segundo gesto de audacia va a ser el atrevernos a sufrir, a hacernos cargo del sufrimiento del otro. En tercer lugar, voy a invitaros a la audacia de saber decir que no, de disentir ante lo injusto o evitable. Y el tercer gesto de audacia es la capacidad de poner en acto nuestra creatividad, nuestro genio creativo, para ir más allá de la crueldad de los hechos y del desánimo colectivo que nos provoca la realidad y los sustos que nos da cada día el telediario.
Son estos 4 gestos de audacia como invitación a la lectura creyente los que voy a formular. Empezamos con el primero. La expresión no es mía, es de un filósofo muy conocido, que es Kant, que él dijo: atrévete a conocer. El gesto mayor de atrevimiento y de valentía que puede acometer un ser humano es darse de bruces con la realidad, tener la audacia de conocerla en toda su densidad y en toda su profundidad. Porque cuando nos hacemos cargo de la realidad nos transforma. En creyente diríamos, como la realidad es el lugar donde Dios se pone de manifiesto junto con la historia, y Dios siempre es un elemento que nos transforma y que nos moldea, si nos acercamos a la realidad y la conocemos, este mismo hecho en sí mismo es ya un hecho religioso que acaba transformándonos. Quienes nos movemos, y muchos y muchas de vosotros que veo por aquí, estáis en distintos ámbitos de la intervención, en el campo de la exclusión y la marginación, sabéis perfectamente por experiencia de qué estoy hablando y hasta qué punto el mundo del sufrimiento y del dolor nos ha cambiado la vida y nos ha hecho mejores hombres, mejores mujeres, mejores personas y mejores cristianos. Y debemos mucho de lo que somos, de lo mejor de lo que somos, precisamente a la realidad y a conocer la realidad. Por tanto, en un mundo cada vez más complejo, más globalizado, donde hay tantas razones para el desencanto y para el desánimo, en un mundo diverso, en un mundo tan repleto de mentiras, de falsedades, donde ya no sabe uno a quién creer y en lo que creer, es más preciso que nunca el atrevernos a saber, el aspirar a la verdad. En ese sentido me gusta mucho la expresión que utiliza el Papa Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, cuando hablando de la nueva imaginación de la caridad, luego hablaremos de la parte creativa que tiene que tener la caridad. Si quiere ser caridad cristiana tiene que ser siempre creativa, está siempre recreándose, está siempre maquinando, está siempre pensando nuevas ideas, nuevas cosas. Pues en esta encíclica el Papa dice que la propuesta que hace para ejercitar esta caridad es la del buen samaritano, es una felicísima parábola, y dice: es un corazón que ve. No se trata solo de tener buenos sentimientos, no se trata solo de ser más o menos caritativo, sino un corazón que ve, un corazón que conoce. Lo dice muy bien el profeta Jeremías en el capítulo 22. Conocer a Dios es practicar la justicia. Y cuando conocemos a Dios y cuando practicamos la justicia, eso mismo nos transforma y nos configura. Yo soy profe en el Instituto de Pastoral, y la teología pastoral es la reflexión de la vida y desde la misma, de la vida y desde las acciones de la Iglesia. Y soy de una escuela dentro de lo que es la teología pastoral que afirma la centralidad del mundo, de la vida y de la historia como lugares de Dios. Es decir, que no podemos vivir nuestra fe, si quiere ser cristiana, de espaldas al dolor del mundo. Una experiencia que dé la espalda al sufrimiento y a la injusticia, a lo mejor es muy religiosa, pero en ningún caso será profundamente cristiana, porque no se puede vivir en cristiano. Es más, yo me atrevo a decir, a lo mejor lo exagero mucho, no se puede ser humano en este momento de un planeta dualizado sin solidaridad con los empobrecidos y con los excluidos. No ya cristiano, sino sencillamente humano. Nadie puede ser humano pasando de largo al borde del que está caído en el camino, recuperando la expresión del Papa Benedicto XVI hablando de la parábola de Lucas. Esto significa, básicamente, desde mi punto de vista, dos afirmaciones muy sencillitas y muy claras. Una ya la he apuntado por activa y por pasiva. Conocer es descubrir que el mundo, que la historia, y muy en particular los clamores, las esperanzas, las expectativas de la gente que está en paro, de los desahuciados, de los extranjeros sin papeles, de los enfermos mentales, de los drogodependientes, de las personas sin hogar, son lugar teológico, es decir, son Dios que habla. No son objeto de nuestra caridad, como a veces nos planteamos. Nosotros somos muy caritativos porque atendemos a una persona. Eso está muy bien, pero además de eso, si nos tomamos en serio el mensaje evangélico, es Dios que nos está hablando. El hambre, tu sed, estuvo enfermo. Tienen categoría sacramental. Y fijaros que en nuestra tradición cristiana son tan importantes los pobres, los excluidos y los marginados que hasta la teología ha inventado una categoría nueva. Es decir, los ha convertido
no solo en sacramento de Cristo, tuve hambre, tuve sed, sino también en juicio final sobre nuestra vida y sobre la vida de cualquiera. Cuando lo hicisteis a uno de estos, lo hicisteis. No solo son sacramento, como la Eucaristía o la reconciliación, además son juicio último de Dios sobre toda nuestra vida. O sea, los pobres, los excluidos y nuestro compromiso y nuestro conocimiento en ese sentido profundo del mundo de la marginación son el objeto último en el que nos jugamos la dignidad de personas. Y sabéis que el juicio final, Mateo, no es para los creyentes, es para todos. Y además estamos mezclados, porque unos pensábamos que llevábamos etiqueta de garantía de pasaporte y resulta que nos sacan los colores, y otros que supuestamente iban en el vagón de cola son puestos en primera especial preferente. Y por tanto, ni siquiera es la fe. Fijaros, esta es una de las cosas más sorprendentes. No es la fe, sino es lo que hicimos con los que sufrían. Porque en el fondo sí es la fe, porque en ellos está Dios. Dios que habla, que clama y que reclama, por tanto, un mundo más justo y diferente. Primera afirmación, por tanto, son lugar de Dios. Y por tanto, no se puede experimentar ni conocer al Dios cristiano pasando de largo al lado de eso. Y la segunda gran afirmación es que en un mundo donde cada vez más vivimos el valor de la diversidad, de la diferencia, sociedades que son cada vez más interculturales, más interreligiosas, tenemos que tener claro que una lectura creyente de esa realidad compleja, que es muy compleja, hay quien dice el desafío del siglo XXI va a ser la gestión de la diversidad. Cómo gestionar cosas tan diferentes, modos de pensar tan distintos, intereses tan contrapuestos, de una manera pacífica, solidaria y justa. Ese es el gran desafío. Pues en clave creyente nosotros podemos afirmar que el otro, cuanto más otro sea, más me remite a la de manera que en cristiano la diferencia no es un problema, ni siquiera un desafío, sino que es una oportunidad para acceder a Dios. Quienes nos encontramos con seres humanos que piensan de manera muy distinta a nosotros, que tienen recorridos vitales completamente diferentes, también experimentamos la verdad de esto. La diferencia, incluso el desacuerdo, no nos conflictúa, nos complementa, porque nos ayuda a seguir buscando la única verdad, que es la verdad de Dios. Y por tanto, desconfiar de nuestras verdades minúsculas, que a veces amplificamos muchísimo, cuando no nos encontramos con quien piensa diferente o vive de manera distinta. Por eso el Evangelio es una continua convocatoria a encontrarnos con otros. Y por eso en la misma parábola que escoge el Papa, fijaros a quién ha elegido como modelo de la caridad, de la virtud más sublime. A un samaritano. A un bien diferente de los judíos. Sacralización de la diferencia. La lectura creyente de esta realidad, asumidos estos dos principios, el principio del clamor de los pobres como algo a lo que no podemos hacer oídos sordos por una parte, y por otro, el valor sacramental de la diferencia, del pluralismo, y por tanto no nos tenemos que asustar ni en la iglesia ni en ningún sitio del pluralismo y de la diversidad, tiene también traducciones en el campo más propio del conocimiento de las ciencias sociales. No se nos pueden escapar algunos datos impresionantes, como por ejemplo los que podemos extraer del sexto informe FOESA 2008, donde nos dice que en España, desde el año 1980 al año 2006, hemos crecido un montón. Si vemos las variables del Producto Interior Bruto, de la renta per cápita, es más, muchos teníamos conciencia de que parecíamos que estábamos en un mundo feliz y nos hipotecábamos y nos rehipotecábamos y gastábamos incluso a lo mejor más de lo que debíamos. Y nos dice el FOESA, ciertamente las macromagnitudes subían. Sin embargo, estábamos siendo ciegos, por eso digo la responsabilidad de ver y conocer, porque la sociedad no dejaba al mismo tiempo de dualizarse. Otros países de nuestro entorno, con crecimientos inferiores, por ejemplo Portugal, hasta Grecia, generaron menores desigualdades sociales que los abismos que hemos creado en España. En estos años de bonanza económica, de crecimiento y donde todo iba tan bien, estábamos haciendo unos auténticos fosos entre una sociedad dualizada por completo, una sociedad dualizada por completo. Cuando ha venido la crisis, lo que ha hecho ha sido cristalizar y hacer explotar eso. Pero ya estaba. ¿Qué pasa? Que no lo veíamos o no lo queríamos ver. Yo en mi barrio, estoy en una parroquia pequeñita en el Puente de Vallecas, pero esto lo veo clarísimo, clarísimo. Porque cuando hace 3 o 4 años, antes de la explosión de crisis, pues las agentes de pastoral de la caridad de Cáritas, incluso la buena gente, no, pues pobres, pues casi no hay.
Claro, casi no hay. ¿Por qué lo decíamos? Porque quienes venían a las colas de las Caritas, como la llaman los pobres, eran otros, eran mayoritariamente extranjeros. Y entonces teníamos una especie de gafas negras y nos parecía como que los extranjeros, que eran los que estaban en la cola de las Caritas, no eran de los nuestros. Y esto nos ha pasado en mi propio barrio y probablemente hemos caído todos en esa suerte de ceguera, como no son los nuestros. Yo tengo un alumno de Etiopía que cuando hablamos de la crisis, él es más, tiene rasgos negro, con estos dientes de marfil y esos ojos y entonces él es muy divertido porque dice, es que en el norte estáis ahora asustados, estáis todo el día con, dice, crisis, dice, contra, que nosotros llevamos siglos en crisis y no os habéis enterado de nada, bendita la hora en que habéis espabilado, o sea que ahora llevamos en crisis desde el 2007, pues anda que nosotros, si no llegamos a los 40 años de edad de esperanza de vida, si tenemos unas tasas de analfabetismo de Moreté, si se nos mueren no sé qué porcentaje de críos antes de llegar a los 10 años, y estáis aquí, crisis, ¿y nosotros qué? En ese sentido, el valor de la crisis es que nos va a purificar, nos va a poner más en nuestro sitio, lamentablemente, porque nadie puede celebrar una crisis, pero nos va a recordar que tenemos que purificar mucho nuestra mirada. Por eso decía, atrevámonos a saber. Pues la crisis, incluso a contrapelo, nos va a obligar a saber más, porque antes no teníamos crisis porque no nos afectaba a nosotros. Pero ahora seguro que nos pasa, y en las clases medias incluso, que uno tiene un sobrino, tiene un hijo, que uno no sé cuánto, y familias incluso con carreras y estudios que en la meritocracia que habíamos construido en una especie de garantía de futuro, pues uno puede tener carreras y estar en paro y estar desahuciado. Y tener un piso hasta bueno y quedarse sin él. En ese sentido, la crisis nos va a purificar y nos va a obligar también al ejercicio de una solidaridad que sea mucho más auténtica, que ya no sea la de dar lo que me sobra, sino de compartir, porque la virtud de la solidaridad en creyente no es la virtud de los fuertes hacia los débiles, como a veces leemos equivocadamente, no es la virtud de los que tienen que dar a los que no tienen, sino que es la virtud de los vulnerables que se hacen fuertes desde la impotencia, pero al mismo tiempo desde la comunión y la solidaridad con los también vulnerables. Es virtud de débiles. Por tanto, bienvenida sea cierta debilitamiento que nos va a ayudar a ser realmente solidarios, porque antes no estábamos practicando a lo mejor la solidaridad. Esto nos va a reclamar una caridad mucho más auténtica, porque vamos a dar menos de lo que nos sobra y vamos a dar probablemente más de lo que necesitamos. Evidentemente, además de eso, la crisis está poniendo de manifiesto que habíamos construido un modelo de desarrollo absolutamente insostenible. Y no nos lo habíamos planteado. Estábamos todos montados en la burra pensando que las crisis eran coyunturales, que después de las vacas flacas vendrían las vacas gordas. Claro, como nosotros no estábamos en la crisis de los que no salían nunca, de esa bolsa de millones de pobres en España, que se ha mantenido prácticamente estable, una pequeña variación, pero tanto con unos gobiernos como con otros de derechas y de izquierdas de los años 80, nosotros no pertenecíamos a esas bolsas, pues estábamos tan tranquilos. Ahora se ha visto con toda esta explosión que el modelo que teníamos de crecimiento económico, no solo en España, sino a nivel planetario, de un capitalismo centrado en los últimos años no en la producción de riqueza, no en la generación de empleo, sino sobre todo en la pura y dura especulación, un capitalismo de casino, un capitalismo de ladrones, de corruptos y de sinvergüenza, pues bienvenida sea esta hora que nos ha hecho caer los escamones que nos impedían ver la realidad, aunque sea a base de sustos, y cada día nos llevamos uno, porque ya dicen, ¿y de quién nos fiamos? ¿Y cuál será la siguiente? ¿Y qué es lo que va a salir? Bueno, pues mejor es conocer, mejor es saber que no estar completamente ajenos a todo ello. En todo caso, este conocer implica de nosotros una apuesta clara por un nuevo modelo de desarrollo integral que ponga al ser humano y sus necesidades como centro. Esto no es ninguna invención mía, esto ya lo viene diciendo el Papa Pablo VI desde la Populorum Progressio, ya ha llovido un poquito desde entonces. Decía, mucho cuidado con el desarrollo por el desarrollo, mucho cuidado con dejar la economía desbocada. Benedicto XVI nos lo recuerda también en Caritas in Veritate. Aquí lo que ha pasado es que la razón económica se le han soltado las bridas y ha ido como caballo desbocado, primero sin la política. Fijaros el poquito margen de maniobra que tienen ahora los políticos de un signo o de otro, porque no tenemos muchas herramientas para reconducir las cosas. La economía se ha desgajado de la política.
campa a sus anchas, pero es que además todavía peor, la economía, y ahora parece también que la política, más de lo que pensábamos, se han desgajado de las perchas de la ética. Con lo cual, cuando perdemos el horizonte moral, cuando perdemos el horizonte ético, el sentido de justicia, el sentido de bien común, que son conceptos elementalísimos, entonces cabalgamos en una dirección absolutamente errónea. Pero bueno es caer en la cuenta y conocer, por eso insisto, el primer desafío es conocer, darnos cuenta, poner nombre de que estamos en un caballo desbocado y que es preciso trazar otro itinerario y otros objetivos y que es preciso apostar por un modelo de desarrollo integral a escala humana que tenga en el ser humano y en sus necesidades la medida de autenticidad. No va a ser las macromagnitudes, hay que inventarse otros indicadores. En algunos sitios, en Naciones Unidas, ya se está trabajando con otra forma de indicadores que no midan solo el Producto Nacional Bruto ni la renta per cápita, sino que midan la felicidad humana. Si disminuye o no disminuye el sufrimiento de la gente. Porque cuando en un pueblo disminuye el sufrimiento de la gente, especialmente de los más vulnerables, es que caminamos en la dirección correcta. Y hemos estado confundidos varias décadas pensando que porque subiera el Producto Interior Bruto, porque las macromagnitudes fueran crecientes, íbamos a estar mejor. Claro, estábamos mejor los que estábamos mejor, pero los que sufrían todavía muchísimo más y se distanciaban infinitamente más de los que estaban mejor. Primer desafío, por tanto, no me entretengo más, el desafío de conocer. Y en ese sentido, como no teníamos muchas ganas de saber, y estábamos todos, como dice Saramago en el ensayo sobre la ceguera, un tanto ciegos, ha venido la realidad, nos han metido un catapultazo y nos hemos encontrado de hocicos y se nos han caído las escamas y hemos visto la luz. Lo que pasa es que nos hemos encontrado bastante más en tinieblas de lo que esperábamos. Pero en todo caso, bienvenida sea la luz que ilumina las tinieblas. El segundo desafío para la acción caritativa y social de la Iglesia, primero era conocer, y ya digo que aunque no nos hemos atrevido, se ha impuesto la realidad. Como la realidad es lugar de Dios, Dios acaba poniendo sobre nuestras necesidades y nuestras tareas, y se nos ha impuesto. Y ya no es crisis, sino crisis para todos. El segundo es, supuesto ya este conocimiento, tenemos que tener la audacia de no quedarnos simplemente en la teoría o en la ideología, porque el riesgo que tiene el conocer por el conocer es que podemos hacer una estructuración de pensamiento, incluso muy utópico y muy alternativo, pero que si no pone rostros y si no pone corazón, se queda en algo puramente ideológico. A mí me gusta mucho la expresión del obispo Casaldáliga cuando dice: al final de mis días, Padre, quiero presentarme ante ti con las manos vacías, pero con el corazón lleno de amores. Esa me parece que es la experiencia cristiana más sublime, las manos vacías de haber entregado, porque solo nos llevaremos lo que hemos regalado, pero el corazón repleto de nombres. Pues el atrevernos a reconocer significa eso, atrevernos a poner nombres en nuestro corazón. Y eso es importantísimo, porque la acción caritativa y social de la Iglesia no puede limitarse simplemente a una acción funcional. Eso lo vuelve a decir de manera preciosa el Papa también en la Caritas in Veritate. No se trata de funcionalizarnos, ni siquiera de profesionalizarnos, aunque tengamos que saber hacer las cosas muy bien. Si no hay un corazón que siente y un corazón que ve, que se pone en acto, de nada me sirve, que diría San Pablo. En este sentido es importante destacar que el reconocimiento del otro tiene que ver con una virtud que es muy nuestra, que es la de la compasión. Compasión que da un pasito más sobre una virtud civil y profesional que se enseña en todas las facultades de ciencias humanas y sociales, que es la empatía. A los médicos se les explica que en el tratamiento de los pacientes tienen que ser empáticos. Los psicólogos tienen que ser empáticos. Incluso las personas que representan un ministerio, los conserjes, tienen que ser empáticos. Los agentes de la pastoral social, empáticos. La empatía es ser capaces de caer en la cuenta Pero la empatía también se profesionaliza. Y entonces sabemos que hay que hacer ciertos parpadeos cada cierto tiempo para que el otro sepa que le estoy prestando atención, que una sonrisa recuerda. Eso no es la compasión. La diferencia entre la empatía y la compasión es que la empatía simplemente procura que el otro se sienta bien, pero no se implica con el otro. La compasión no es simplemente de empatía. No es el médico que sabe que tiene que ponerte la mano en el hombro, que tiene que cogerte la mano en un instante, que el contacto físico ayuda a que la persona se relaje, que la mirada directa ojos a ojos, eso está fenomenal, pero son técnicas de comunicación. Si no hay corazón, se queda en técnicas de comunicación que son las que utilizan los políticos, como cuando dicen a los políticos, cuando veis que salgáis, fijaros bien,
Cuando deis un discurso ante la televisión tenéis que tener, yo lo tengo mal, tenéis que tener el vaso un poquito más de la mitad. Y no se os ocurra aparecer con el vaso abajo, porque entonces da la sensación como que el político está muy ansioso. Y si está el vaso muy arriba, eso transmite en el imaginario colectivo la idea de que está muy sobrado. El ideal es tenerlo como voy a hacer ahora yo. No sé, una excusa perfecta porque estaba quedando muy sin voto. A 2 tercios. Eso es empatía, habilidades sociales, técnica de comunicación, que se enseña en todas las disciplinas y está muy bien. Pero lo nuestro es mucho más. Lo nuestro es la compasión. Y la compasión tiene un plus siempre de implicar al sujeto. No simplemente le pongo la mano en el hombro y le tomo la mano. Es que me implica, me complica y me lleva a replicar. Es decir, es mi propia vida la que queda afectada. En el ejercicio de la caridad no es verdad que dejemos los problemas en la puerta y luego nos vayamos a casa como si no hubiera pasado nada. No es verdad. Eso no es. La compasión supone, por supuesto que no puedo llevarme el enterrador, no se puede llevar todos los muertos a casa porque quedaría agotado, eso es evidente, hay un punto de equilibrio y de sanidad. Pero, como decía León Felipe, que te entierre cualquiera, menos el enterrador, porque es el que ya lo hace tan profesionalizado. No sea así entre vosotros, no es así entre nosotros. Nosotros no ejercemos la empatía ni hacemos técnicas de habilidades, aunque tengamos que conocerlas también y manejarlas. Nosotros ejercemos la compasión porque somos, en ese sentido, y en las caritas, como dicen los pobres, somos testigos del cariño de Dios que se vuelca radiante sobre los seres humanos y somos testigos tibios, mediocres, llenos de debilidades, pero que tratamos de acercar a las personas que están padeciendo situación y que nos quedamos a veces con quizá lo que más nos acerca al otro, que es la impotencia. El sentimiento más sacramental que expresa la presencia de Dios y la auténtica caridad no es la que soluciona un problema. Eso lo hacían de maravilla los bancos cuando tenían un montón de recursos. Imaginaros, daba el dinero y el bueno. El sentimiento más profundo es el de la impotencia. Es lo que nos pasa y os pasa seguro cuando dices, Dios mío, cuánta gente y qué pocos recursos y qué pocos medios y qué... Ese sentimiento de impotencia que es solidaridad compartida, que es llorar con el otro, eso funde elementos preciosos y auténticamente sacramentales que nos hacen crecer a todos. No es una impotencia que nos debilita, que nos hace frágiles, sino al revés. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces soy fuerte. Es la fragilidad compartida que nos hace fuertes y que hace emerger la solidaridad, que es virtud entre débiles, como apuntaba antes. A mí me gusta mucho una expresión que yo repito mucho, y es que la caridad auténtica lo que genera son relaciones de complicidad con los excluidos, alianzas con los excluidos. Yo no soy excluido, no es verdad, es decir, ni en medios económicos, ni culturales, ni en reconocimiento, pero sí puedo ser cómplice de los excluidos, sí puedo hacer mía su causa, sí puedo sentirme solidario con ellos. Y yo creo que la compasión va en esa idea y el sentimiento del reconocimiento va en esa misma dirección. También porque la compasión no asfixia, y de eso también habla el Papa Benedicto XVI, porque hace un cuestionamiento de la caridad malentendida. Y a veces podemos asfixiar al otro también con generosidad. Una amiga mía que es religiosa negra de Guinea llegó a Madrid, a Barajas, destinada por la congregación a la Casa Madre de Madrid, y entonces llamó al portero, y un videoportero, y clink, clink, y bueno, pues salió la voz por el videoportero, porque es de estas cosas que ves pero no eres visto, ¿no? Te están viendo pero tú no ves a quien te está viendo por otro lado. Y entonces, y le dicen, hola, buenas tardes, mire, espere un ratito más y vaya a la puerta de enfrente que ahora en media hora le atendemos. Vale, pues la buena religiosa, pues bueno, después de 10 horas de viaje y de no sé cuántos transbordos, por media hora, bueno, pues se sienta y nada, y la puerta de enfrente y la ventanita, que era una ventana corredera de enfrente, que no se abre. Total, espera 10 minutos más de cortesía y vuelve otra vez. Ting, ton, ting, porque tiene una música ahí hasta de concierto, los videoporteros, se hacen tiroriro, total, que le hace toda la primera sinfonía y vuelve otra vez, con voz muy amable y muy empática, o sea, absolutamente empática. Buenas tardes, dígame. Mire, que es que me han dicho, sí, mire, disculpe, no se preocupe que en 5 minutitos, espere un poquito que ahora mismo en 5 minutos la atendemos con muchísimo gusto. Pura empatía, todo perfecto. Vale.
Y cuando ya abren la puerta de enfrente, que era un ventanuco grande, pues entonces sale una religiosa, amabilísima, sonriente, totalmente empática, que le pone la mano en el hombro, como es de rigor, la atiende con una sonrisa, todo caridad, y entonces pues le da 2 bolsas. Claro que esta coge la primera bolsa, abre así, se encuentra con pañales de niño. Y la segunda bolsa con un montón de potitos. Y dice, pero, perdone, dice, pero ¿no es usted la mamá de...? Dice, no, dice, si yo soy una religiosa, soy una hermana vuestra. Ay, perdón, es que claro, como te he visto negra... Ya le moría. O sea, que la compañera está esperando. Las que sois aquí, las que estáis viendo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pues nada, eso. ¡Viva la empatía! No. La caridad escucha primero. Como dice en el metro de Madrid, que decimos siempre, antes de entrar, dejen salir. Antes de ser caritativo y simpático y empático, escuché de verdad, porque si no vamos con la empatía, la simpatía y hasta con la caridad de prepotentes. Por eso dice muy bien el Papa Benedicto XVI que la caridad está cuando no humilla a quien participa de ella. Y hay formas de ejercicio de la caridad que pueden ser humillantes. Lo de esta muchacha, es decir, darle los potitos y los pañales, pues porque la mujer iba de todas y diría, métase en vuestra reverencia por donde la quepa, vamos, pues ya está bien, media hora después del viaje, que soy hermana tuya y me tratas aquí con no sé cuántos, pues no, esto no es. Bueno, pues total, que el atrevernos a dolernos, el atrevernos a ser compasivos, supone el abrirnos a la reciprocidad. Y como os decía, la dinámica del metro. Antes de entrar, dejen salir. Dejemos que salgan, acojamos, escuchemos. Porque a lo mejor resulta que muchas veces ni siquiera vienen a pedir nada. O a veces es la escucha mucho más sanante, y quienes estáis y estamos en estas guerras sabéis lo sanante que es el sentirse reconocidos. Y cómo la gente que está en el sinogarismo, que está en la calle, que está tirada, dice, lo que más rabia da no es que me den o no me den limosna, sino que haya gente que no me vea, que no me mire, es decir, que haga como que no me ha visto, es decir, que me hace invisible, como si yo fuera de cristal. Pues no me des, pero mírame. Es decir, la importancia que tiene el reconocimiento y la importancia que tiene la reciprocidad, porque de los pobres también podemos recibir muchas cosas y muy interesantes. Luego os apuntaré alguna que en la parroquia donde estoy estamos dando vueltas y seguro que tenéis aquí ideas como esa o mejores, pero os la compartiré por lo que sirva, ¿no? De imaginación y de recrear cosas donde podemos aprender de los excluidos. Vamos a ir acelerando un poco, que si no... El tercero de los desafíos de una lectura creyente de la realidad y de la crisis es, tenemos que tener también la audacia de disentir, decir no. Y esa, a mí me parece, al menos es mi impresión, que tenemos bastante más capacidad de ejercer el ministerio de la caridad, de la ayuda, que ejercer el ministerio de la denuncia profética. Y en este momento, y con la que está cayendo, si alguien tiene legitimidad para hablar, somos nosotros, la Iglesia. Si alguien tiene que defender el valor de la verdad en medio de tanta mentira, de tanta corrupción, de tanta falta de credibilidad, si alguien tiene que servir a la verdad con total honestidad y por tanto no casarse con nadie, ni la derecha, ni con la izquierda, ni con los mediopensionistas, es precisamente la Iglesia y somos precisamente nosotros. Y tengo la sensación de que nos cuesta mucho el cultivo de esa dimensión profética. Yo a veces tengo la sensación que en determinadas materias subimos el volumen enormemente y el discurso sobre determinados campos de la moral de la persona se sobreeleva, y cuando se trata de hablar de otras cosas lo bajamos y casi parece como que lo apagamos. Y algo tendremos que decir, porque algo estará diciendo Dios algo a través de la crisis. ¿Estará diciéndonos nuestro Dios algo con la corrupción y con los tejemanejes y con lo que hay por debajo? Igual sí. A lo mejor tenemos que decir algo también nosotros, desde el servicio a la verdad, precisamente por servicio a la verdad. A mí me parece que esta dimensión de la profecía, de la denuncia profética, la tenemos bastante disminuida. Quizá porque el ejercicio de la denuncia profética requiera primero conocer la realidad, un análisis de la realidad. Y yo tengo la sensación de que en la Iglesia, en su acción caritativa y social, en los últimos años hemos ido relajándonos un poco en algo que se hacía en otros momentos, que era analizar la realidad. Hablo en general. Entonces, si no hay un perro capaz de cargar con la realidad y asumir toda su complejidad,
complejidad y descubrir los mecanismos que están cada vez en una realidad más compleja, estructural, con muchos mecanismos, difícilmente luego vamos a poder juzgar, decir una palabra y difícilmente vamos a poder acertar. Y fijaros, un tema tan impresionante como el tema tan escandaloso como el de los desahucios, y que entidades financieras que han hecho tropelías financieras, gestionadas con criterios políticos y no gestionadas con criterios económicos, que han endeudado a familias, que luego esas familias no les han pagado, que muchas veces estas entidades estaban en situación deudora, han sido rescatadas con dinero público, se dediquen a quitar los pisos, el derecho a la vivienda a familias con niños y con ancianos, y no solo llevarlo a paso ya una vez, no solo a la familia que ha sido desahuciada, sino a los padres que eran los avalistas de esa vivienda, y se encuentran en la calle los chavales jóvenes que se han quedado sin trabajo y en riesgo de quedarse los padres que eran avalistas, porque entre la suma de lo uno y lo otro pues daba malamente para cubrir el crédito. Estamos en una situación de clamar cielo. ¿No llamaban los profetas a estas cosas robo? ¿No tendríamos que usar unas palabras un poquito más gruesas? La escolástica, la escuela de Salamanca, cuando alguien ponía unos intereses un poquito más altos, decían que eran intereses usurarios, hablaban de usura. ¿Qué dirían los padres que han estado en esta santísima casa de Salamanca si vieran entidades financieras desde el poder financiero que primero han robado por un lado y luego roban por otro y luego dejan a la gente sin viviendas? Yo creo que ahí nos falta un poquito de garra, nos falta un poquito más de experiencia de Dios, de libertad. Y en ese sentido, como nuestro Dios es un Dios que no tenemos la exclusiva en la Iglesia y el Espíritu Santo sopla por todos los lados, uno descubre que el Espíritu Santo sopla también en stop desahucios o en plataformas como las afectadas por las hipotecas, y a lo mejor resulta que son ateos, pero nos está pasando como el buen samaritano, que nosotros estábamos entretenidos como el levita y el sacerdote con cosas legitimísimas, y tuvo que ser un maldito samaritano que dijo: oye, hasta aquí hemos llegado. Y tendríamos que hacer un altarcito en nuestras parroquias a esta gente que está siendo auténticamente sacramento de la presencia del Espíritu de Dios, con esa dimensión profética que a los demás nos falta. Y menciono solo ese campito porque a mí me parece espectacular. Es decir, la fuerza que han tenido 4 personas, porque no han sido muchos, Stop Desahucios o a la plataforma menos en Madrid son 4 gatos, pero que han sido capaces, junto con algún juez sensible en los medios de comunicación de alguna desgracia irreparable, de poner en cuestión una ley que llevaba siglo y pico de vigencia y que nadie se había planteado cuestionarse bajo ningún concepto ni tenía ninguna pretensión. Por tanto, recuperar un poquito de eso que decía Scheller, un filósofo personalista, que decía: el único animal capaz de decir no es el ser humano. Pues de vez en cuando, en decir algún no un poquito rotundo, con un poco de puñetazo en la mesa ante las injusticias, yo creo que nos dotaría ante la sociedad de bastante más credibilidad. Un filósofo decía que por el pecado, es decir, por culpa de una desobediencia, salieron nuestros primeros padres del paraíso. Y por culpa de un exceso de sumisión y de obediencia lo acabaremos perdiendo. Es decir, que a veces en este momento es necesario un poquito más de vigor profético y de denuncia. La cuarta audacia, vamos acercándonos para dejar un espacio para el diálogo, si os parece, es la de atrevernos a creer. La protesta es imprescindible, pero la protesta sin la propuesta se queda también un ejercicio de casi autoflagelamiento. Yo no estoy defendiendo el protestar por protestar, mucho menos estoy defendiendo la agilidad de la protesta. Es decir, hay que hacer protestas, pero hacerlas desde la solidaridad y desde la experiencia profunda de un Dios que clama en esas realidades, no desde la agilidad, desde la amargura o desde la pretensión de meter el dedo en el ojo a la mala uva, en absoluto. Propuestas, la necesidad de hacer propuestas y esa necesidad de conectar con lo mejor de nuestra tradición en la Iglesia. ¿Qué otra cosa han hecho nuestros grandes santos? ¿Qué otra cosa han hecho los grandes fundadores de congregaciones religiosas y de institutos religiosos? Que en momentos determinados aplicar la fuerza y la genialidad creativa a una realidad que no encontraban salida, inventándose cosas. A través del ¿qué es el carisma sino eso? La genialidad de algo que, iluminada por la fuerza del Espíritu de Dios, da una respuesta nueva y creativa ante una realidad que parecía no tener demasiadas respuestas. Pues creo que estamos en el siglo XXI necesitados de esa capacidad creativa.
que no es otra cosa en definitiva que poner en valor nuestra tradición. Si no es inventarnos nada, si no es poner en valor los elementos más importantes de nuestra tradición y de todos los santos y santas que tenemos a lo largo de la historia de la humanidad. En ese sentido me atrevo a señalar algunas cosas que yo creo que en este momento de crisis y de situación de dualización social sí podemos aportar desde la Iglesia, que son muy valiosas. La primera, tenemos que caer en la cuenta que una de las cosas que no podemos renunciar a ofrecer es nuestra oferta de sentido. Si estamos diciendo que buena parte de los hombres y mujeres que padecen la exclusión social, además de la situación económica, política y demás, lo que hay es un cierto desnortamiento, ¿cómo renunciar desde nuestros espacios, desde nuestras parroquias, a abrirlos y a invitar a la gente a que encuentren ahí la brújula de navegar, que para nosotros es una brújula que tenemos que ofertar, que es la brújula religiosa? Y hacerlo de manera convincente y hacerlo de manera seductora, porque es para nosotros lo que en medio de la que está cayendo nos permite orientarnos siempre hacia el norte. No nos da las recetas, no nos da las soluciones, no nos quita los problemas, pero nos ubica siempre, nos da raíces. Sabemos cuál es el sentido de nuestra vida, cuál es nuestro lugar en el mundo. Para nosotros la fe es la permanente sensación de que en medio de esta zozobra de un mundo que no sabemos hacia dónde va, para el que no tenemos respuesta y que no sabemos mañana cómo ubicarnos, pero sabemos cuál es nuestro lugar en el mundo. Y sabemos que el lugar en el mundo de un creyente y de la Iglesia en su totalidad no puede ser otro que el no movernos del lugar natural en el que surgimos. No estoy diciendo nada que no sepáis. El lugar natural donde surge la Iglesia, he ahí a tu madre, he ahí a tu hijo, es a los pies de las cruces, de los crucificados y fijos los ojos en el Señor. Ese es el lugar del que no debemos movernos. Si ese lugar lo mantenemos a capa y espada, si nos mantenemos a los pies de los crucificados, a los pies del sufrimiento, a los pies donde no quiere estar nadie, donde no hay competencias para estar, porque en otros sitios la gente se pega codazos para colocarse, pero en este no precisamente. Si nos mantenemos fieles a esas dos condiciones, los pies de los crucificados, los pies de todas las cruces del dolor, del sufrimiento, de la injusticia, de la exclusión, y al mismo tiempo somos capaces de mantener esa mística de los ojos fijos en el Señor, yo estoy seguro que esta invitación al lugar que nos sostiene, esta invitación a nuestro lugar en el mundo que nos permite en medio de la zozobra mantener el amor y el humor, seguro que es capaz de seducir a mucha otra gente, aunque no tengamos capacidad y tengamos que decirlo de Pedro: no tengo ni oro ni plata, lo único que tengo lo comparto contigo. Y si tenemos algo es precisamente ese lugar natural donde nos sentimos seguros. Pero además de esto, yo creo que tenemos también como desafío, un segundo desafío, el ser capaces de inyectar valores. Nuestra sociedad está desmoralizada, se encuentra descohesionada, la crisis nos ha pillado un momento de individualismo atroz, de pérdida de valores. Si alguien tiene un patrimonio exquisito de valores, somos también nosotros. El inyectar valores, el valor de la gratuidad, el valor de la solidaridad, incluso el valor de la reconciliación, el valor del perdón, hasta el amor al enemigo, incluso el valor, esto no lo digo yo, lo dice el Concilio Vaticano II, de ser capaces de renunciar a algunos derechos legítimos si ello permite dar mayor credibilidad a la Iglesia. Fijar las cosas que tenemos hechas y cómo eso no nos lo planteamos demasiado. Renunciar a los propios derechos legítimos si ello facilita la credibilidad. No está diciendo renunciar a lo que nos toca, sino a derechos legítimos para ser más creíbles, para ser más visibles y para que quienes no comparten nuestra fe, o sea, nos tienen una injustificada tirria horrible, puedan bajar un poquito las uñas y las defensas. Además de eso, y en concreto por lo que se refiere al ejercicio de la acción social y caritativa, hemos tenido ya bastantes años una apuesta más por lo asistencial. Después, en general, todas las caritas han ido destacando también la dimensión de lo promocional. Y ahora nos encontramos en esta situación, yo lo digo por mi parroquia. En mi parroquia durante muchos años dijimos, ya no damos alimentos porque generamos una relación de dependencia, porque la gente viene aquí como si fuera al supermercado. Pero en este momento, por la que está cayendo, una de las cosas que a mí me impresiona más es ver todas las escaleras llenas de bolsas con los potitos y con las estas. No podemos dejar de hacerlo. Si la gente tiene hambre, tenemos que dar lo asistencial. Pero al mismo tiempo,
tenemos que seguir apostando por lo promocional y por una tercera dimensión que no habíamos destacado y que me parece que en este momento es fundamental. Lo asistencial, lamentablemente, digo, por lo menos en mi zona, y por más que hay que volver, no puedes dejar a los niños sin potitos diciendo, es que no sé qué, no, pues los niños tienen que tomar potitos y hay que dárselos. Y si los podemos darlos, debemos dárselos por los niños, en primer lugar. Además, tenemos que seguir continuando con acciones de formación y promoción. Pero además, tercera dimensión que no hemos llegado a hacer nunca del todo bien, que es la participación. Tenemos que lograr, de nuevo, Juan Pablo II, que los pobres se sientan como en su propia casa. Y solo se siente alguien como en su propia casa si se siente reconocido, si se siente partícipe. Si no se siente, como dice la jerga de los servicios sociales convencionales y estatales, usuario de los servicios sociales, sino como un hermano que forma parte de la comunidad, incluso aunque no sea creyente, pero que participa de la vida de la comunidad cristiana. Porque también Jesús tenía muchos amigos no creyentes y no vamos a pretender ser nosotros más puros que Jesús. Por tanto, dimensión asistencial en este momento me parece que es ineludible y creo que lo estamos haciendo, y en este sentido sí que estamos siendo muy significativos ante el mundo no creyente, quiero decir. La dimensión promocional, hay que seguir apostando por ella, pero además nos falta, creo, incentivar más la dimensión de la participación. Ahora se dice en la nueva jerga, el empoderamiento de los pobres dentro de la propia Iglesia. Y en último término, hay que ser capaces de hacer inventos gratuitos. Yo os comento en dos palabras uno que se le ha ocurrido, no a mí, sino a mi párroco, y que estamos con ello y parece como que es muy prometedor. Y lo comparto, igual no sale muy mal, no sabemos hacerlo y seguro que tenéis otros muchos mejores. Es repensar lo que estábamos haciendo con la gente a la que dábamos los potitos. Como en este momento llegan montones, digo los potitos, como puedo decir, las lentejas, los garbanzos o el arroz o los excedentes de las empresas que te traen cosas del banco de alimentos. Claro, decimos, ¿cómo hacer para generar este dinamismo que os he apuntado? Que lo asistencial hay que hacerlo, lo promocional hay que intentarlo y lo participativo en este momento es urgentísimo si queremos ser una comunidad cristiana creíble. Entonces, dándole vueltas, me comprendo, oye, ¿por qué no hacemos una aplicación de la idea del banco del tiempo, pero a la Cáritas parroquial? De manera que cuando venga la señora, en este caso no la religiosa negra, sino la persona que viene a pedir porque no tiene comida, le vamos a dar los potitos y el arroz, porque no queda más que tiempo. Pero al mismo tiempo vamos a explicarle que esa persona asume un compromiso con la Cáritas por 2 horas. Y entonces se lleva como una especie de, todavía está sin formalizar, pero vale por 2 horas. Yo te doy potitos con pañales y tú me das 2 horas. Lo cual ya, de momento, tiene una gran virtualidad y es que la persona es tratada con dignidad. No le estoy dando lo que me sobra. Ella tiene el compromiso de 2 horas. Y entonces, cuando viene después un señor que es muy mayor y que en casa necesita a alguien que le limpien los cristales y no tenemos quién, porque no tenemos recursos y los servicios sociales municipales ya no tienen las ayudas que había a domicilio para la tercera edad, decimos, a ver, 2 horas de limpieza de cristales. Anda, mira, 2 horas de la señora de los potitos. Oye, ¿cuándo puedes ir a limpiar los cristales? Y esta mujer va y limpia los cristales y ya no le estamos regalando nada caritativamente, le estamos además haciendo copartícipe, estamos haciendo que se sienta protagonista. Y si sabemos hacerlo, está por ver, no sé si nos saldrá o no nos saldrá o no lo sabremos hacer, eso va generando un dinamismo de interacciones donde estamos recreando tejido social y donde estamos generando esa descohesión que nos ha roto y nos ha convertido en individualistas, volvemos a generar redes de solidaridad y de solidaridad de los débiles para con los débiles, con lo cual estamos justamente en la dirección que decíamos. Y cuando este señor mayor dice, ¿y yo qué puedo hacer? Si es que yo no sé hacer nada, si yo tengo 70 años, pues yo lo único que puedo hacer a lo mejor son aguantar a los niños 2 horas. Y cuando esta señora tiene que irse a pedir un trabajo, a echar un currículum, a hacer no sé cuánto, quien se queda es el señor, porque vale de 2 horas, porque no sé si me explico. Estamos dándole vueltas a buscar, y todo parte de un modelo teórico, es decir, cómo integramos la asistencia que es imprescindible en este momento, cómo seguimos colaborando con lo promocional, pero cómo incorporamos de manera no artificiosa la participación desde lo que tenemos, no desde lo que quisiéramos tener, porque si nos montamos aquí una estructura igual resulta que no le interesa a nadie, pero aquí ya los tenemos. La gente es hacerla más partícipe y más corresponsable. Voy concluyendo y ya si me callo. En definitiva, el desafío, si somos capaces
de asumir estos 4 desafíos, de atrevernos a conocer de verdad, de atrevernos no a empatizar, sino a compadecernos del sufrimiento, a decir que no en voz alta y con toda rotundidad. Y si al mismo tiempo somos capaces de ser creativos, de ser audazmente creativos y provocar esa nueva imaginación de la caridad, seguro que conseguiremos el desafío, que se trata en último término de que las comunidades cristianas sean comunidades sin que nadie se sienta excluido. La condición de exclusión no es una condición económica, por eso sabéis, no voy a meterme en esa guerra, que ya no hablamos tanto de pobreza, que se refiere a transferencia de renta, sino de exclusión, que es reconocimiento, que es derechos, que es titularidad, participación. Pues a lo mejor no conseguimos disminuir la pobreza, pero sí podemos combatir la exclusión. Y una comunidad creyente sin excluidos, donde todos sean reconocidos. Comunidades cristianas abiertas a los excluidos, donde saben que siempre hay alguien que